Versátil não tem? Você conhece essa estudante que se tirou do edifício? Ah, mas que caiu, né? Mas ela morreu? Se matou? Não sei. Mas morreu? Não, diz que ela caiu no terceiro. Eu pergunto se ele conoce. Não. É daqui, Esther? É. Caiu da lá, terceiro andar. Mas caiu? Tá meio Tá meio estranho, né, doutora? Cair assim. Conta aí pra nós. É homem ou mulher? Ele caiu no ombro, caiu no ombro, Mas não saber, né? Su uniforme parece um CP. É o CP? Su uniforme parece, era azul. Ah, uai, essa é uma mentira. Doutora, qual que é essa classe? 15. Já? 15 já. Mas só falta 6 semanas, gente, pra terminar. A senhora só dá aula agora pra nós ou a senhora tá frente da aula também, não? Não, só aqui, no quinto. Agora eu também vou no quarto, né? No Mercosul. Esse já é o último semestre que vai entrar aqui no Mercosul. Depois já fica só no quarto. Tenho que fazer a retroalimentação, tá? Da parcial. Ah, verdade. Deixa eu fechar a porta ali, doutor, tá muito barulho. É que eu tenho que passar o óculos. Eu tô precisando. Vamos a hacer nuestra retroalimentación y después iniciamos nuestra clase. ¿Vocês querem ver a prova? Sim. Bom, se querem ver, eu vou trazer. Ah, B? Sim. Ah, não, eu não quero. Cris, você já viu a prova semana passada, por que você quer ver de novo? Você tem que buscar aqui, vai. Ali, assim. Não, então eu sei. Não, você vai lá pegar. Não, deixa eu ficar nada, não, deixa eu ir pra lá. Bueno, vamos con el primer ejercicio de marchar. Decía el caso clínico. Paciente masculino con lesión pigmentada de la piel, hepatomegalia nodular, onda chocolatado, superficie nodular difuso, glicemia elevada en sangre. ¿Qué trastorno pigmento presenta? El mismo ejercicio que hicimos en aula, ¿verdad? En clase. Hemosiderosis, hemosiderina normal, hemocromatosis. La respuesta acá sería C, ¿verdad? Hemocromatosis. Ah, você lembrou, você falou assim. Hemocromatosis porque hay alteraciones funcionales ya del órgano, aparte del trastorno de pigmento, ¿verdad? Entonces por eso era hemocromatosis. El ejercicio 2 decía, paciente con úlcera gástrica en área de calcificación, ¿qué tipo de calcificación patológica presenta? Calcificación metastásica, distrófica o calcinosis. La respuesta era distrófica, calcificación distrófica, porque el tejido estaba alterado, ¿verdad? Una gastritis del paciente hace que, o sea, tiene una úlcera gástrica, entonces eso hace que el tejido esté lesionado y se deposite calcio, entonces se ve una calcificación distrófica. En el tercero, feto muerto, en la necrosis se encuentran los pulmones poco desarrollados. ¿Cuál sería el trastorno? Hiperplasia del pulmón, hipertrofia del pulmón, hipoplasia pulmonar. Entonces era la C. Hipoplasia del pulmón, un trastorno congénito. Entonces, hipoplasia del pulmón. ¿Sí? 4. Localización anormal de un fragmento del órgano Nossa, essa tejido. é. Essa você foi na maldade do... Essa foi. Fragmento Porque pra mim que era a ectópia. Você foi na maldade. é a B, heterópia. Mas até você ficou em dúvida, imagina nós. Por quê? Mas doutor, por que hétero? Lembra aí pra mim. O hétero, a senhora falou que era por causa do fragmento, né? Se Fragmento. fosse órgão, era... Se era órgano completo, Não, vai isso aí ser foi feito. ectopia. É. Não sei. Este fragmento, pedazo, no sé, iba a ser este, pero por el término fragmento.
disminución del tamaño de la célula por una pérdida de sustancias celulares. Atrofia, ese creo que nadie se equivocó, ¿verdad? Atrofia. Disminución del tamaño de la célula. 6. Paciente y atropellado por una motocicleta con fractura de tibia y muere 2 días después de ingreso por embolia pulmonar. ¿Qué método de estudio indicaría? Entonces, necrosia médico legal, ¿verdad? Entonces, B, la respuesta ahí. Creo que nadie también se equivocó en este, por lo menos esa parte entendieron bien. Paciente de 50 años, carcelero con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, fallece por complicaciones de este día. ¿Qué tipo de necrosis pudiera presentar? Tuberculosis. ¿Qué tipo de necrosis provoca tuberculosis? El bacilo de tuberculosis. Necrosis gaseosa. Entonces la respuesta era C. Essa. Acá el 8, ahí le costó también 8. Essa hoje eu errei. Un paciente de 5 años encadena una crisis asmática que lleva al servicio de urgencia con baja saturación, cianótico, disneico. ¿Qué tipo de hipersensibilidad presenta el paciente? Entonces es asma bronquial, alergia, desencadena un cuadro alérgico. Cuando es alérgica, ¿qué tipo de sensibilidad está mediado por qué? IgE, ¿verdad? IgE, entonces es tipo 1. La IgE es tipo 1. Vacilei. Cuando es por alergia. É que tava no cianótico, eu falei assim, isso aqui vai ser um 2. Ese es su cuadro clínico, ¿verdad? Vos tenés que saber qué desencadena ahí esa hipersensibilidad. Ahí es lo que está el problema. Después esos síntomas que viene presentando el paciente. Entonces es A, hipersensibilidad tipo 1. 9. Masculino de 35 años con diagnóstico de diabetes tipo 2. Presenta cuadros de polidipsia, polifagia, pérdida de peso, poliuria, diga la patogenia. Entonces, en este caso es A, resistencia a la insulina, es tipo 2. O sea que la tipo 2 solo tiene 2 patogenias, resistencia a la insulina o déficit de insulina. En este caso, la única respuesta es resistencia a la insulina, es A. Acá no me acuerdo si es que se equivocaron, pero no me acuerdo. 10. Presenta tanto hombres y mujeres por igual. Ambos sexos pueden ser portadores de la enfermedad. Hay 25% de probabilidad de herencia. Para que se manifieste su síntoma, ambos genes deben estar afectados. No hay preferencia de sexo, entonces automáticamente ya puedo pensar que es autosómico, ¿verdad? Autosómico. ¿Existe la palabra portador? Recesivo. Solo en recesivo aparece portador. Ahí te dice, el último te dice otra vez. Para que se manifieste síntoma, ambos genes deben estar afectados, para que tenga sintomatología. Entonces es una herencia autosómica recesiva. La B entonces la respuesta, ¿sí? Ahí me acuerdo cómo aprendieron. Esto sería de marcar, y después vino falso y verdadero. ¿Verdad? Vamos contestando. 1. Aterosclerosis grado 2. Las lesiones se encuentran en la túnica media. Hay depósito de grasa en bandas finas sin elevaciones. Grado 2, ¿qué es? Hay elevaciones. Entonces, grado 2, hay elevaciones. Ya acá dice que no hay elevaciones. Sigue en la túnica media. No, y tampoco es una túnica media, ¿verdad? Es túnica íntima. O sea, ahí también la guía le hace falso. La primera, entonces es completamente falso. A seguinte já foi. Segundo, herencia autosómica dominante. El hombre enfermo transmite 100% la enfermedad a su hija mujer. Mas ele só tem um X, ele só vai dar um X, então não é 100%? O homem. Eu pensei assim também. E aí me lasquei. Pero dice herencia autosómica dominante, autosómica, no hay preferencia. Acá no es el cromosoma sexual afectado, Preferência de sexo. es autosómica. Aí se você tiver tipo herança recessiva,
dominante ligado al sexo, ahí sí. Porque esto no está relacionado al sexo. Ó, professora, você foi bem assim, no próprio trabalho, isso aí. ¿Será? Eu errei essa. Doutor, e nunca pode ser tudo verdadeiro nem tudo falso. Porque tem uma. Yo después que le di a usted, yo me di cuenta que todo era falso también. Era tudo falso, nossa. Aí eu falo, tem parada errada aqui, tá tudo falso. Eu também Aí eu falei, fico tudo eu assim, fiz tudo falso. ou cinco vezes seguido também. No estaba así. Tudo eu fiz tudo Não, falso. doutor, aí você vai lá no gabarito B, eu falo, não, tem uma parada errada aqui. Bueno, y el último, ese era falso también. Tercero, el VIH produce inmunodeficiencia por disminución en el linfocito de CD8, ¿verdad? No era CD8, era CD4. Porque disminuye era CD4. No era falso también, falso. Entonces todo era falso. ¿Sí? Ahora ya usted ya sabe por qué era falso, né? Só coloquei verdadeiro na luz. Mas eu achei que a senhora foi mal, hein? Será? Mais difícil você. Aí chega lá na outra sala, você manda uma provinha brava lá pra eles. Ah, doutora, impossível. Pero analisando bien, ¿por qué que vocês vão pensar também que é 100%? Porque tem um que o homem passa 100%, é prefiro mulher lá. Não, mas aí tem serência autossômica dominante. É, mas eu me confundi, doutor. Na hora da prova eu esqueci. Esse tempo é muito Dá complexo. só perguntar pro colega. Se a gente pudesse consultar, Eu acho que ninguém isso entende. né, irmã? Não pode. Y después de la pregunta abierta. Paciente masculino, 68 años, con dificultad para orinar. Se realiza ecografía, se constata próstata, aumentado tamaño, con diagnóstico de neoplasia. ¿Qué método de estudio en anatomía patológica lo indicaría? La respuesta era biopsia, y podrían decir que quieren colocar BAF, colocan BAF, pero con su sigla, ¿no? Ah, você me sacaneou, doutor? Não. Você me sacaneou nessa. Tá? Você entendeu. Aqui era 2F, eu não sei de onde saiu esse 2F. É que na hora da prova fiquei nervoso. Por que você não escreveu então biopsia? Eu achei que você queria ter nome e sobrenome. Você falou, não vai ser só biópsia. Por que você não colocou outro? Biopsia incisional, excisional. Para não errar, você podia colocar outro. Mas a gente Mas estudando. justo ele colocou esse BAF. Não sabia A gente estudando, ele falou assim, vou colocar tudo baixo. Aí quando caiu na prova, E colocou o justo baixo o BAF ele errado. esqueceu. Eu jurava que era daquele jeito, doutor. Eu fui lá nos papéis que eu escrevi, não, estava escrito A, B, A, F, F. E tem gente que tá errado, então, desde o início. Aí, tipo assim, eu peguei e escrevi pro papel, mas não escrevi pro papel, eu escrevi errado. Aí que gravou na cabeça daquele jeito. Ele não estuda com nós, doutor. Ele fica assim, ó, sozinho. É, né? Estuda errado. E ainda tira mais que nós. Tira mais que nós, né? Bueno, él ve, si este mismo paciente hace metástasis en el cerebro, ¿qué tipo de necrosis pudiera tener? Puta, isso aí. Cerebro. Necrosis policoativa, liquefactiva, Nossa, o negócio era escrever isso aí. liquefacción, mecanismo de diseminación. Esta pregunta de você era fácil, aí do outro era mais difícil. Ah, sei. É que a gente não entendeu no início, tipo. Porque es metástasis, hablaba de la metástasis, entonces si el mismo paciente hace mecanismo de diseminación, Eu não entendi a pergunta, doutor. Aí depois. y el mecanismo de diseminación que se produce aquí mismo, diseminación no es metástasis, el único que nosotros estudiamos diseminación, ¿eh? Foi bobeira, mas é porque eu acho que nessa aula aí foi o dia que eu tive que levar minha filha no médico. Eu acho que sí. Aí, tipo, na hora ali. Entonces la diseminación es sanguínea, linfática y por implantación. Si colocar cualquiera de ellos ya estaba bien. No era exclusivamente, en el cerebro hay uno específico, cualquiera podría suceder. Y si colocaba uno ya estaba bien. Y esa era la respuesta, esa era nuestro examen, ¿verdad? No era tan difícil así. Na final não põe esses negócios de esses três. Ai, doutora, essa parte é chata mesmo, sabia? Eu me confundo muito com esse negócio aí de recessivo, dominante. Faz assim, escolhe 3 temas que a gente não quer na prova.
Bueno, 3 segundos. Vamos tirar não, o sol. A gente possa tirar Sol. o sol. 3. Tem mais de 15 slides Melhor ainda. muito que nada demais. Tá bom, doutor. Melhor que um do que nada. Pode ser um. Nosotros tenemos que olvidar un poco ya P1 y vamos a entrar en nuestra P2, ¿verdad? Y no olvidarse totalmente que tenga al final chingado P1, pero hay que concentrarse ahora en P2. Porque como le dije, a partir de ahora ustedes van a ver que el tiempo va a volar más rápido. No sé por qué, siempre así. Después de la P1 otra vez, rápido, y terminamos ya el semestre nuevamente. Entonces vamos con la unidad número 6. Anteriormente esta era la unidad 5, pero cambió nuestro programa un poco, entonces esta ya es la unidad número 6. En la unidad 6 ahora vamos a hablar de trastorno circulatorio. Hay varios temas que vamos a hablar, como el día de hoy vamos a hablar de hiperemia, hemorragia, trombosis, embolia. Son temas que ustedes ya dieron, ¿verdad? Entonces vamos, yo creo que ya dieron, ¿verdad? Entonces vamos a ir repasando todos estos temas. Vamos a ir hablando de edema, bien infarto, shock. Entonces hay varios temas que vamos a hablar en trastorno circulatorio. Entonces vamos a iniciar hablando primeramente de hiperemia. ¿Qué es hiperemia? Hiperemia es dilatación de los vasos sanguíneos, que esa dilatación de los vasos sanguíneos va a hacer que aumente el flujo sanguíneo local, y ese flujo sanguíneo local va a provocar ciertas modificaciones estructurales en ese órgano que va a tener aumento de la sangre, ¿verdad? Ese aumento de la sangre puede ser tanto arterial como puede ser venoso. De ahí vienen sus variedades de hiperemia. Puede ser fisiológico, puede ser patológico. Puede ser fisiológico, puede ser patológico. Vamos a ir viendo entonces esas variedades. Entonces la idea que usted entienda, ¿qué es lo que es hiperemia? Aumento o dilatación de los vasos sanguíneos, donde en esa dilatación va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Sí? Ele pode ser arterial ou Pues arterial y venoso. venoso. Ahí vienen sus variedades. Variedades de hiperemia. Activa. Existe lo que es activa y existe lo que es pasiva. La diferencia entre ellos es la dilatación de los vasos que se van a encontrar. En la activa va a haber dilataciones arteriales. Dilatación de las arterias. ¿Sí? Entonces, un mecanismo para que usted no se confunda y no se olvide. El A reactiva viene de las arterias. Para que ustedes no se olviden. Entonces, A de arteria. Entonces, cuando yo digo hiperemia activa es arterial, dilatación de las arterias. Cuando se dilatan las arterias, va a haber acúmulo de flujo sanguíneo, pero esa sangre es oxigenada. Si la sangre es oxigenada, tiene una característica que diferencia de lo que es la desoxigenación. Entonces la sangre es mucho más rojo puro, como se dice, ¿no? Un rojo más intenso. Entonces esa sangre es oxigenada. Entonces una de las coloraciones que va a tener nuestro paciente cuando tiene una hiperemia activa es el rojo más, como vamos a decirle, suponer esta característica, ¿verdad? Un rojo más brilloso, como tutable, más o menos, ¿verdad? Fisiológicamente puede suceder. ¿En qué caso puede haber una hiperemia activa fisiológica? Cuando un individuo hace ejercicio físico, empieza a trotar, entonces hay una vasodilatación en nuestro organismo, hay zonas que se van a enrojecer. Eso sería una hiperemia activa. Por ejemplo, en la cara, la mayoría empieza a enrojecer la cara, hay otra parte del cuerpo que va a enrojecerse, hay una vasodilatación arterial, y esa sería una hiperemia activa en el caso de ser fisiológico. En algunos casos puede ser también patológico, que va a ser dilataciones de los vasos sanguíneos. No sé qué es lo que está. É esse? Tá vendo barulho? Inflamação. Va a explotar. Não. Exercício na correr, né? Correr también. ¿En qué caso puede ser patológico? Corrida es fisiológico, ¿verdad? ¿En qué caso puede ser patológico? En el caso, principalmente en el caso de inflamación. Porque ¿qué es lo que pasa en inflamación? Necesito que la sangre llegue en ese sector afectado y que esos mecanismos de que macrófago tiene que pasar
hacia el tejido lesionado, entonces necesita aumentar flujo sanguíneo local, entonces en esos casos puede suceder la hiperemia activa. Ô, doutora, mas o patológico também entra na ativa? Eu achei que a ativa era só fisiológico. No, puede ser patológico y Tá. fisiológico. Pode ser. Sí, puede ser ambos. Patológico y E o fisiológico. patológico então seria, no caso de. Más proceso inflamatorio. Tá. Inflamación. En la inflamación justamente hay lo que es rumor, calor, todo por este mecanismo, ¿verdad? Te molesta el ruido, te desconcentra. Congestión. Y esta sí también. Y en algunos casos también dice por el fenótipo puede haber hiperemia también, vasodilataciones nerviosas. Cuando vos te pones nerviosa también puede dilatar tu vaso sanguíneo, entonces en esa dilatación puede acumularse sangre también, ¿verdad? Entonces también otro ejemplo de hiperemia activa. Entonces ya saben, la hiperemia activa se dilatan las arterias donde va a haber acúmulo de sangre y ese acúmulo de sangre va a colorear ese tejido de forma más intensa, un rojo intenso, ¿verdad? Entonces va con el ejemplo claro está en el ejercicio físico, cuando mi piel empieza a enrojecerse, cuando tengo una inflamación, vamos a decir en el brazo, entonces empieza a enrojecerse, eso sería una hiperemia, ¿sí? Y después está la otra variedad que es pasiva. También es dilatación del vaso sanguíneo, pero la pasiva, la dilatación es venosa. Entonces, las venas tienen la particularidad de llevar sangre desoxigenada, por ende las coloraciones son un rojo más paravioláceo, un rojo más azulado, por ende la hiperemia pasiva es de coloración más azulada, ¿verdad? Por eso, cuando vemos nosotros nuestra vena, dependiendo mucho del color de nosotros, vemos una vena azul o una vena medio verdoso, ¿verdad? Entonces, este sería más o menos estas características de nuestra vena son lo que desencadena también la hiperemia pasiva, ¿sí? Hay acúmulo de sangre de las dilataciones de las venas, ¿sí? Eso es pasiva. Eu não entendi. Há um acúmulo de sangue Acúmulo de sangre, pero en las venas. nas venas. Venas. Y la mayoría de eso, pasivas. Passiva, veia de venas. Porque há um acúmulo de sangue nas venas. É, né? Venas. No sé cómo que esa pasiva de ver, né? É, V. Pero bueno, esa vez, ¿verdad? Esa vez. Porque ¿En qué caso puede suceder una hiperemia pasiva? Es más común cuando hay insuficiencias cardíacas. Insuficiencia cardíaca cuando el corazón, bueno, vamos a suponer que toda la sangre desoxigenada tiene que retornar al corazón, del corazón va al pulmón, ¿verdad? Cuando hay insuficiencia cardíaca, ese corazón no es capaz de bombear otra vez esa sangre, ¿verdad? Como dice insuficiente, entonces hay una éstasis sanguínea, hay un estancamiento del retorno venoso otra vez. Entonces en este caso sucede a menudo hiperemia pasiva. Todo lo que más vamos a ver afectados son pulmones, hígados, vasos, son lo que más vemos afectados en la hiperemia pasiva, ¿verdad? Por el retorno venoso es insuficiente, o sea que la sangre se acumula todo otra vez, no va, el corazón no es suficiente de bombear toda esa sangre, entonces acumula, se dilata, va dilatándose esa sangre, ¿verdad? Obviamente a largo tiempo, obviamente esto puede generar gravedad en el paciente, ¿verdad? A largo tiempo, esa insuficiencia puede ser grave. Entonces eso sería un ejemplo de lo que es la hiperemia pasiva. Claro ejemplo de hiperemia pasiva. Ela tem passiva também, ela tem fisiológico. Fisiológico a menudo, Mas aí só falou patológico. solo Insuficiência más cardíaca. patológico. ¿En qué caso podría ser fisiológico? No me viene nada en mente. ¿Qué podría ser fisiológico? Vamos a... No, pero no sería también. Si yo agarro algo, aprieto mi brazo capaz, pero eso también porque yo estoy provocando no una buena irrigación por sanguínea. ejercicio, Entonces no hay una fisiológica. A rosácea seria também.
activa, la rosada. Pero rosado, ¿qué voy a decir? ¿De la piel? Activa. Pero hay rosáceo para enfermedad infecciosa, no es, ¿no? Que é um processo que você tá falando? Yo creo que ella me está diciendo rosada de la piel rosada. Ahí, aquí. Aquí. Porque existe una enfermedad, lesiones de piel que se llama rosáceo. No sé si de ese me está hablando. Si ese es otra cosa. Morfológico ustedes saben lo que yo voy a visualizar, ¿verdad? Lo que yo voy a ver. Entonces, lo morfológico va a depender de qué tipo de hiperemia, si es pasivo o si es activo. Si es activa, ya saben, un color rojo, ¿verdad? Ese que yo le di el ejemplo de color piel rojo, vemos ese es activo. Si es pasiva, vamos a ver un color más azulado, lesiones de piel. Y cuando hay acúmulos de sangre, generalmente, ¿qué ocurre? Hay edema en el paciente. Entonces, cuando hay edema, hay aumento del volumen de ese órgano. Entonces, generalmente, en la parte morfológica vemos esas características. Aparte de la coloración, vemos aumentado de tamaño ese órgano o ese tejido lesionado. Entonces, vamos a ver aumentado de tamaño, cambio de coloraciones y dependiendo del tejido afectado, vamos a ver algún otro microorganismo presente. O puede haber algún aneurisma. Eso ya dependiendo de qué lugar se encuentra afectado. Pero eso es lo que vamos a visualizar, ¿sí? Lo más importante acá es identificar si es pasivo o si es activo, ¿sí? Va a depender mucho de la coloración. Este es un ejemplo de una hiperemia pasiva en el pulmón, tanto a pulmón y hígado mostrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar un pulmón cuando tiene hiperemia pasiva? Aumentado de peso, o sea, que de volumen, hay edema en este órgano afectado, hay dilatación de los capilares, hay aneurisma, también hay fibrosis, dice. Entonces, hay varias lesiones que van provocándose hasta llegar a una hipertensión pulmonar, dice, ¿verdad? Entonces llega una hipertensión pulmonar del paciente, ¿verdad? Entonces, esto sería un ejemplo de cómo encontraríamos un órgano que tiene hiperemia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendieron? Não, eu entendi, mas eu não entendi onde que é. Se ela é ativa ou passiva. Este es más pasivo. Passiva. Mas a passiva, doutor? A passiva é quando a cor é escura, mais azulada. Más oscuro. Más oscuro. El otro un rojo. É porque ele fala cor pardo Anaranjado. 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 Vamos a ver si trae sus características más o menos así, ¿verdad? Pero tiene que más azulado. Azulado tiene que ser. Quiero que vuelva otra vez acá. ¿Puedo pasar? En el hígado pasa lo mismo también, ¿verdad? El factor desencadenante que aumente el hígado va a ser una insuficiencia cardíaca. A menudo va a ser esa la causa, ¿verdad? Y va a pasar lo mismo, ¿verdad? Aumenta el tamaño, aumenta el volumen, hay una coloración azulado, también puede haber zonas atróficas, se va a atrofiar en las células hepáticas, hay hipoxia a nivel hepático, entonces pasa lo mismo también, ¿verdad? Aumenta el tamaño, cambia de coloraciones, eso pasa lo mismo a nivel hepático también, hay edemas, entonces va a haber también esas características que va a presentar lo que es el hígado cuando tiene un tipo de hiperemia, ¿verdad? ¿No pasa? Peraí, doutora, só um pouquinho, cortou a última linha aqui. Foi. Esta sería una imagen histológico de una hiperemia a nivel hepático, ¿verdad? Entonces la hiperemia, ¿cuál es el objetivo principal de ustedes? Identifiquen qué es lo que es hiperemia, ¿verdad? Una dilatación
venosa. ¿verdad? Y la diferencia entre ellos está en la coloración de ellos, ¿verdad? Principalmente por la sangre que tiene esa característica, ¿verdad? Cuando es oxigenada es un rojo más vivo, cuando es desoxigenada es más para azulado. Entonces por ello es que tiene esa característica, la diferencia entre ellos de la pasiva y la activa. Vamos a hablar un poco de otro trastorno circulatorio que puede existir en nuestro paciente, que sería las hemorragias. La hemorragia no es más que ruptura de los vasos sanguíneos. Esta ruptura de vasos sanguíneos puede ser de mayor magnitud, de pequeña magnitud, tanto que puede ser interno o externo, ¿verdad? Entonces puede ser esa ruptura de los vasos sanguíneos. Entonces vamos viendo cuál podría ser esas variedades que puede existir en las hemorragias dependiendo del tamaño de la ruptura de los vasos sanguíneos, ¿verdad? O las arterias que se encuentran lesionadas, que puede ser de grande calibre o de pequeño calibre, ¿verdad? Por ejemplo, de pequeño calibre que va a provocar pequeña hemorragia está lo que son las petequias, ¿verdad? Pequeñas hemorragias que puede existir en el paciente, y el clásico ejemplo de las petequias son post-fiebre, que a veces los vasos sanguíneos quedan así debilitados y se rompen con facilidades y empiezan a aparecer esos puntos rojitos. Ese es el clásico ejemplo de las petequias. Puntos que aparecen, que serían hemorragias, pero de pequeños vasos sanguíneos, ¿verdad? No compromete la salud del individuo, eso desaparece a menudo. También otro ejemplo de la petequia es que aparece en dengue, ¿verdad? La dengue sí aparece con lesiones por petequia, hemorragias que tiene el vaso de pequeños vasos sanguíneos. Son pequeños, son hemorragias, son tipo de hemorragias, pero son pequeños. Va creciendo un poquito más otro tipo de hemorragia. Están las púrpuras son también rupturas, también son hemorragias, pero de un tamaño más o menos de 1 centímetro. Esas son las púrpuras, visualización un poco púrpuras. Hemorragias, todos son hemorragias, solo que son de tamaños un poquito ya mayores, ¿verdad? Todos son hemorragias. ¿Ah? ¿Qué clasifica hematemesis y hemoptisis? ¿Qué clasifica? Hematemesis es del estómago. Sí, mas ¿qué clasifica esas variedades? Acá, por ejemplo, en la localización. Acá, por ejemplo, motoras, ya sería pulmón. Entonces, en localización, ahí sería a nivel gástrico. A nivel pulmonar, si hay pistas, ¿sí? O respiratorio. Entonces, ya sería por localización. Después está, bueno, ya púrpura, más o menos 1 centímetro de tamaño. Ya se puede visualizar un poquito mayor. Equimosis es manchas extensas ya. La mancha que puede extenderse, vamos a decirle una mancha que se extiende en el antebrazo. Entonces, un poquito más mayor otra vez que las púrpuras. Púrpura 1 centímetro, el otro son manchas un poquito más mayores, ¿verdad? Que puede ir extendiéndose. Y después están las hematomas. Hematomas que se producen también por ruptura, por algunas lesiones, principalmente traumáticas, que se puede romper el vaso sanguíneo. Entonces vemos también extensiones de hemorragia a nivel de los tejidos. Y después está por localización, hemorragias por localizaciones dependiendo del órgano que se encuentra afectado. Esto ya sería puede comprometer ya la salud, que sería ya de mayor magnitud y comprometimiento de órganos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, está el hemotórax, que sería a nivel pulmonar, está el hemopericardio, que sería a nivel cardíaco, hemorragia a nivel cardíaco. Son órganos bien importantes que se puede comprometer. Hemoperitoneo, que sería a nivel abdominal. Entonces, ya va dependiendo según la localización de la lesión, y que obviamente esto podría ser mucho más grave que los demás tipos de hemorragia. Entonces, va a depender de los vasos que se encuentra lesionado, de la localización que se encuentra lesionado, de la cantidad de sangre perdida, para hablar un poco de lo que es la gravedad del paciente, ¿verdad? Entonces, son las variedades que pueden existir de hemorragias. Patogenia, o las principales causas que podrían llevar a estos tipos de hemorragias. ¿Qué podría llevar a las hemorragias? Ahí dice traumas. Una de las causas primeras que puede provocar ruptura de los vasos sanguíneos: trauma, accidente, golpe que uno lleva,
ya sea leve o grave en el paciente, ¿verdad? Y la importancia clínica va a depender de la pérdida de sangre, ¿verdad? Esa pérdida de sangre puede ser de mayor magnitud, de pequeña magnitud. Su clínica es muy importante porque, como le dije al inicio, la hemorragia puede ser tanto interno, que yo no voy a poder visualizar, pero existe clínica que yo puedo deducir que el paciente está en un tipo de shock que sería pérdida de sangre, el tipo helénico principalmente, ¿verdad? Que sería pérdida de sangre, ¿verdad? Un signo clínico de gran importancia para nosotros sería, por ejemplo, en la parte interna, si yo no visualizo externamente y el paciente está sufriendo una hemorragia interna, puede ser, por ejemplo, el palidez, paciente pálido, a veces blanco como la hoja. Al inicio el paciente puede estar taquicárdico, pero cuando va empeorando más, ya va condensando, ya va a tener bradicardia, la piel ya va a ponerse fría. A veces los labios se empiezan a poner cianóticos, son algunos signos clínicos que no deducen que el paciente puede estar sufriendo de un shock una hemorragia que yo no estoy viendo, ¿verdad? Entonces, la importancia clínica va a depender de las magnitudes del sangrado del paciente, de la pérdida de sangre del paciente. Hay algunos que no comprometen la vida del paciente y otros que sí pueden comprometer la vida del paciente. Eso sería entonces en cuanto a hemorragias. Hay otro tipo de trastorno circulatorio que se agrupa dentro del trastorno circulatorio obstructivo, provoca obstrucción de los vasos sanguíneos. ¿Cuál podría provocar obstrucción? Vamos a hablar de dos tipos. Una sería trombosis y otra sería embolia. Estas dos pueden provocar obstrucción de los vasos sanguíneos. Obstruyen. Vamos a hablar primeramente de trombosis, obstrucción de los vasos sanguíneos. Cuando decimos trombosis es cuando se forma coágulos sanguíneos, se coagula la sangre, entonces de ahí deriva el nombre de trombosis. Como dice acá el material, son masas coaguladas. Masas coaguladas, en este caso serían masas coaguladas de sangre. La sangre a veces se coagula por diferentes factores, entonces se va a formar una trombosis. La diferencia de la trombosis de embolia es que este generalmente está pegado por las paredes, ¿verdad? Se pega por las paredes y obviamente puede ir cerrando de a poquito esa luz vascular, ¿verdad? Y puede dificultar el paso de sangre hasta obstruir completamente ese vaso sanguíneo, o puede ser en algunos casos que se desprenda también, ¿verdad? Se desprenda de esa pared y empieza a migrar formándose un tromboembolismo, ¿verdad? Entonces puede ser varias formas de presentación, pero la idea es que la trombosis es que se forman masas coaguladas de sangre y que esa sangre va a provocar una obstrucción, por eso es que está en el grupo obstructivo, ¿verdad? Estas serían las causas que van a provocar esa trombosis, ¿verdad? Esa obstrucción del vaso sanguíneo por coágulos de sangre. Una de ellas es trastorno del mecanismo de hemostático, ¿verdad? De la hemostasis, de la circulación de la sangre. Un trastorno que puede llevar a formarse trombosis en el paciente. Otra de las formas serían lesiones de órgano o tejido cualquiera. Trombosis. Formación de trombosis, oclusión parcial completa del vaso, atrofia isquémica, son algunos de los mecanismos que se va a formar una trombosis, ¿verdad? Formación de coágulos sanguíneos. Y vamos a ir viendo los factores después, ¿verdad? Factores predisponentes, vamos a decirle, para la formación. Voy pasando. Los factores que van a favorecer a la formación. Una de ellas es cambio en la pared vascular. Hay cambio en las paredes vasculares. Por diferentes factores puede haber cambio en las paredes vasculares. Nosotros habíamos estudiado ya esta patología que sería aterosclerosis. ¿Qué es lo que provoca aterosclerosis y por qué es propenso a una trombosis? Aterosclerosis provoca lesiones de los vasos sanguíneos, va lesionándose. Una vez que va lesionándose los vasos sanguíneos, se activa diferentes mecanismos para poder curar ese vaso que está lesionado. Entonces va coagulándose una
propenso a formaciones de coágulos sanguíneos. ¿Sí? Esto sería entonces uno de los favorecedores para la formación de trombos y el cambio en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Cuál sería otro de los factores también? Trastorno en el curso de la sangre. Este trastorno en el curso de la sangre habla exclusivamente de turbulencia o éxtasis. ¿Qué significa turbulencia o éxtasis? En otros términos yo puedo decir estancamiento, o sea que la sangre se acumula en una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea que no va fluyendo, no va pasándose bien, entonces se va acumulando esa es una parte. Obviamente cuando más se va acumulando, esa sangre se concentra más en ese lugar y tiende a tener esa facilidad de coagularse también, ¿verdad? Una vez que se coagula, entonces forma también una trombosis. Ese sería otro mecanismo favorecedor de lo que es la trombosis. En este caso sería por éxtasis sanguíneo, o sea, estancamiento de esa sangre. Entonces va formándose lo que es concentraciones de la sangre y se va a formar un trombosis. ¿Entendieron esta parte también, verdad? Alteraciones de la sangre. Esta alteración de la sangre habla exclusivamente de hipercoagulabilidad. ¿Qué es la palabra hipercoagulabilidad? La sangre está muy concentrada, ¿verdad? Hay individuos que desencadenan que la sangre sea muy concentrada, hay mucho más eritrocitos a nivel circulatorio, ¿verdad? Entonces es hipercoagulabilidad. Por ende también es un favorecedor para que ese individuo tenga ese coágulo sanguíneo, como dice acá, factores genéticos. Hay individuos, como le digo, la sangre es muy concentrada. En esos individuos, vamos a decir nada más, generalmente se le dice que puedan donar muchas veces al año, ¿verdad? Dependiendo del sexo, porque la mujer puede donar 3 veces, el hombre 4 veces al año, ¿verdad? Entonces, ese sería un trastorno también que podría generar un coágulo, una trombosis en el paciente. En algún otro caso sería, otro que provoca hipercoagulabilidad sería pacientes quemados, paciente que sufre fracturas, principalmente aquella que tiene fractura de cadera, que es unas lesiones graves. Entonces también son muy propensos para que provoque este tipo de hipercoagulabilidad. ¿Cuál sería el mecanismo que provoque demasiadas concentraciones? Por este mecanismo. Incrementa el número de plaquetas, incrementa adhesiones plaquetarias, incrementa factor 7 y 8, disminución de actividades fibrinológicas. Estos son los factores que más prevalecen para que formen las concentraciones de sangre estén mucho más concentradas, ¿verdad? Y lleva entonces a una trombosis sanguínea. Todos estos son factores para la formación de trombosis. Inclusive acá también está en las mujeres que más utilizamos anticonceptivos, ¿verdad? Entonces también puede ser un factor predisponente para que aparezca la trombosis en el paciente, ¿verdad? Morfológicamente, ¿qué vamos a encontrar morfológicamente? O sea, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Va a depender muchísimo de lo que es, si es una trombosis arterial o si es una trombosis venosa. Va a depender eso morfológicamente lo que vamos a encontrar. En síntesis vamos a encontrar masas coaguladas de sangre. Ahora, la diferencia está si se formó ese trombosis a nivel arterial o si se formó a nivel venoso, ¿verdad? Si a nivel arterial, si dice la diferencia de crecimiento retrógrado, vamos a encontrar a nivel arterial, generalmente tiene una característica blanquecina y esta característica generalmente se ve después de 24 horas. Antes de 24 horas yo no voy a ver esta característica, si es arterial, si es venosa. Y si ustedes aprenden acá una trombosis arterial y una trombosis venosa, van a aprender también la diferencia de un infarto, si es arterial o si es venosa, que es la misma característica, ¿verdad? Porque forma un trombosis y ese desencadena un infarto en mi paciente, que sería muerte del tejido, entonces a una hipoxemia y lleva a un infarto. Este sería el mecanismo que le lleva a un infarto. Entonces el misma morfología vamos a encontrar en arterias e na venas. Doutor, tem alguma das duas que costuma acontecer mais ou as duas acontecem por igual? Tipo, mais frequente? Todo por igual. No hay una que
arterial. Cualquiera puede suceder. Cualquiera. En la arteria, ¿cómo diferencia? Alguna otra más, aparte de la coloración, ¿qué más puedo diferenciar? Generalmente es seco, no es arteria. Lesiones que vamos a ver, seco, friable. ¿Se acuerdan friable del necrosis caseosa? Que es ese como el queso seco. Esa característica también tiene acá. ¿Sí? Generalmente una masa gris, adherente, habitualmente oclusivo. Esto sería arterial. Sin embargo, la venosa es creciente hacia el corazón, generalmente en color rojo. Como le digo, también se puede visualizar después a 24 horas de la lesión. Una masa rojiza adherente. No es seca, sin embargo es húmeda, gelatinosa, siempre son oclusivas. Entonces esa sería la diferencia entre las arterias y lo que son las venas. Esto sería una evolución. ¿Serio qué, doctor? Me Nada. parece que había una imagen acá. Tengo aqui depois da evolução. Ah, no, pero ese sería estudio, no. Pensé que había una imagen. No nosso tem Essa esse sería aqui, ó. evolución. Nossa, tem. Ah, no, ese sería angiografía, donde se ve una trombosis en el paciente. Pero en la tromboembolismo hay una imagen que podríamos utilizar para ver la diferencia. Esta sería la evolución del trombosis, ¿verdad? La evolución sería propagarse, incrementar el volumen, obstrucción del vaso, émbolo, destrucción por hacer fibrinolítico y organización. Esa sería solo la evolución de lo que es, cómo va evolucionando hacia este trombosis hasta provocar una obstrucción y por eso aparecen los cambios que puede generar. Esta imagen es una imagen de una angiografía para diagnosticar, es ideal para diagnosticar una formación de trombosis en el paciente. Estos serían los puntos que van formándose. En este caso hay miles de trombosis que va formándose en el paciente, es gravísimo, porque como le dije, este trombosis generalmente puede desprenderse y formar un tromboembolismo. Al desprenderse de esas arterias o de esas venas, puede migrar en un lugar donde va a encontrar una luz del vaso sanguíneo mucho más pequeño y puede ocluir, ¿verdad? Y ahí podría ser grave en el paciente. O también puede disminuir el flujo sanguíneo y también puede ser grave en el caso del paciente, porque va a disminuir el flujo sanguíneo, por ello puede aparecer hipoxia en el paciente, entonces hay insuficiencia en el paciente, entonces cualquier forma es grave en el paciente. En este caso, este paciente tiene múltiples trombosis en estos casos. Y es posible que tenga campo todavía ocluido completamente, ¿verdad? Doutora, tipo, é esse espinguinho preto? Sí, pontinhos trombosis. Esos son los coágulos que se van formando en el paciente. Entonces, trombosis es formación de coágulos a nivel de los vasos sanguíneos, que puede ser arterial o venosa, ¿verdad? Y después está, por último, la embolia. ¿Qué es lo que es la embolia? La embolia son, como dice ahí, masas intravasculares. Estas masas pueden ser provenientes de muchos elementos. Pueden ser, por ejemplo, elementos gaseosos, aire, puede ser elementos sólidos, como por ejemplo, puede ser un parasitosis, que puede provocar embolia. Puede ser también elementos como cuerpo extraño. Entonces hay varios factores que va a provocar una embolia. La embolia tiene una particularidad de recorrer el sistema circulatorio. Entonces esa es la diferencia también del otro. El otro está pegado por las paredes y este no. Tiene esa, vamos a decirle, esa característica de recorrer el sistema circulatorio, la embolia. Entonces va, como le digo a usted, puede ser que encuentre un vaso sanguíneo pequeño y provoque una obstrucción y ahí puede aparecer sintomatología en el paciente. Mientras que no provoca obstrucciones, capaz no aparezca síntomas, pero una vez que provoca obstrucciones, aparece síntomas en el paciente que puede ser inclusive grave, ¿verdad? Vamos a leer, pues, ¿cuáles son los tipos de embolia que pueden provocar? Aire, como le mencioné, gaseosa, puede ser embolia grasa por grasas, cuerpo extraño,
bacterias, tumores. Entonces son algunos de los ejemplos que pueden provocar embolia en el paciente. La pasa en el torrente sanguíneo, empieza a circular y puede provocar obstrucciones y ahí empieza a aparecer sintomatología. Uno de los más comunes de todos, de los trombos, es embolia, es la embolia pulmonar, ¿verdad? Y a menudo, ¿cómo pasa una embolia pulmonar? Como ahí dice, 200.000 muertes al año es por embolia pulmonar, pero ¿qué es lo que más pasa? A menudo es un tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo. ¿Por qué se dice tromboembolismo pulmonar? Porque se forma un coágulo sanguíneo, ese coágulo sanguíneo se desprende de las paredes de los vasos sanguíneos y empieza a migrar. Ahí voy a decir que es un tromboembolismo, porque la embolia es lo que recorre, ¿verdad? Entonces va y llega justamente a los pulmones se encuentran los vasos más pequeños, entonces ahí obstruye los pulmones y empieza a aparecer síntomas en los pacientes que pueden llevar a la muerte, puede ser grave, algunos casos puede ser reversible, pero en la mayoría de los casos son irreversibles, obstruye completamente esos vasos sanguíneos y puede generar la muerte de los pacientes, ¿sí? Entonces es muy común que produzca un tromboembolismo pulmonar en nuestros pacientes, ¿sí? Y la mayoría sufren aquellos que han tenido cirugías como cesárea, porque las mujeres que tienen hijos por cesárea, por cirugía, le dice siempre que hay que cuidarse, hay que caminar después de la cirugía, entonces por esta causa, porque el riesgo es grande de tener una embolia pulmonar, ¿verdad? Entonces, que se forme exclusivamente un tromboembolismo pulmonar, porque nuestro cuerpo está activando todo ese mecanismo de proceso de cicatrización y va aumentando acúmulos de plaquetas, entonces va cicatrizándose local y fácilmente se va a coagular la sangre y esa sangre coagulada puede migrar y obstruir lo que es el pulmón. Entonces por eso es muy propenso a un paciente postquirúrgico que sufra esta patología. Entonces así de cesárea, fractura de fémur, es muy común también esto, que sufra un tromboembolismo pulmonar, porque estos son cirugías complejas. Hay que caminar para que la circulación empiece a fluir mejor, porque si vos te quedas quieto, ¿qué es lo que hay? Es más éxtasis sanguíneo, ¿verdad? Ahí es estancamiento de la sangre. Si vos empezás a caminar, ayuda a que esa sangre se bombee más fluida. Por los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces ahí encuentra un vaso sanguíneo pequeño y va a fluir y va a provocar la muerte del paciente, ¿verdad? Por hipoxia o por destrucción del tejido, o por el infarto mismo. Este sería un claro ejemplo de un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Como le digo, hay coágulos sanguíneos, como se ven en estas imágenes, y ahí, por ejemplo, nosotros vamos a diferenciar después de 24 horas. Acá, por ejemplo, este es menos de 24 horas. Porque después de 24 horas yo voy a saber si es arterio o si es verde, porque va a cambiar coloración. ¿Es para más blanquecino o es más para rojo, si arterial o venoso, ¿verdad? La obstrucción. Entonces, acá, por ejemplo, es un claro ejemplo de un tromboembolismo. Hay coágulo de sangre donde ocluyó ese coágulo y provocó la ruptura principalmente de su vaso sanguíneo, fusión completa, ¿verdad? Só tira uma dúvida para mim que ficou na minha cabeça. Sí. Diferença de trombo para embolia. O trombo é só desse. Es el coágulo. El Só trombo esse- es el coágulo. E ele é fixo. Él es fixo. Él se queda Porque pegado pra por mim, la pared. na minha cabeça é que o trombo é a mesma coisa que embolia. Só que embolia pode ser outras coisas além de sangue. Es que no es la misma cosa. Si vos pensás, no es tanto la misma cosa, pero uno lleva al otro también, ¿verdad? Porque el otro es solamente coágulo. Y embolia puede ser cualquier otro elemento que va circulando en el torrente sanguíneo y que también puede provocar el mismo mecanismo. Ambos van a provocar obstrucción. Solo que la embolia puede ser una obstrucción de varios elementos: gases, grasa, aire. Entonces van provocando esa obstrucción.
Y la embolia es solamente el coágulo. El coágulo, pero ese coágulo también puede convertirse en embolia, ¿verdad? Que sería tromboembolismo. Entonces existe una mínima diferencia entre ellos, ¿verdad? Y la diferencia también que la embolia circula, ¿verdad? Circula. Porque todo ese cuerpo extraño, ese parásito va circulándose hasta obstruir, ¿verdad? Entonces es eso, no sé si te aclaré tu duda y pudiste diferenciar mínimamente entre ellas, ¿verdad? Entonces uno lleva O trombo é fixo, só isso. fixo y es por coágulo. Fixo y es por É coágulo. móvel, pode ser Es por móvil y coágulo. puede ser por coágulo y puede ser por cuerpo extraño, puede ser por gases, puede ser por líquido. Entonces puede ser eso. De las grandes circulaciones nada más habla de los órganos importantes que pueden sufrir de embolia, por ejemplo, corazón, pulmón, son órganos que pueden sufrir embolias y de las grandes circulaciones, o sea, órganos importantes o vitales, vamos a decirle también, ¿verdad? Acá está un ejemplo, por ejemplo, una embolia aérea. ¿En qué caso puede suceder embolia aérea? Un ejemplo, o dos ejemplos le voy a dar. Embolia aérea. A menudo nosotros hacemos, viene el paciente a decirle que necesita hidrataciones. Esas hidrataciones nosotros preparamos, ¿verdad? Usamos lo que es el suero, con ese suero utilizamos los catéteres. Entonces ese mecanismo puede ser que tenga aire, ese procedimiento de nosotros, y pase aire a nivel de torrente sanguíneo. Ese puede ser un ejemplo de embolia aérea, pero obviamente ese procedimiento tiene que ser cantidad muy alta de aire para que provoque una embolia aérea. Si es pequeño, no provoca nada, no provoca modificaciones en nuestro paciente. Si es de grandes magnitudes, puede ser que provoque una embolia aérea. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que puede formarse embolia de aire es cuando aumenta nitrógeno a nivel sanguíneo. El nitrógeno tiene esa capacidad de hacer burbujas de aire a nivel del torrente sanguíneo, entonces puede provocar una embolia aérea en el paciente. Entonces son dos ejemplos que yo le di, pero el más común de todo es aumento del nitrógeno a nivel sanguíneo. Es el más común de todo que provoca embolia aérea en el paciente. Muy rara vez puede ser por procedimientos de nosotros, ¿verdad? De verdad que esa persona a veces tiene que tener ese conocimiento nulo en el procedimiento, ¿verdad? Para que le mande mucho aire y que forme una embolia aérea en su paciente. Es muy difícil que suceda esto, pero puede ser también, ¿verdad? Por eso hay que cuidar esos procedimientos que vamos a hacer. Vamos a aplicar el medicamento al paciente, no hay que mandarle aire, porque puede ser que se forme esa trombosis aérea. O si vos le querés matar al paciente, esa sería una forma también de provocarle la muerte, ¿verdad? Pasarle aire, ¿verdad? Una forma No también. hay idea, Aline. No, ay, Aline, sí. Matar o bicho, vou ter só as quintas aqui. Otro ejemplo de embolia está también embolia grasa, ¿verdad? La embolia grasa sería grasa que pasa a nivel del torrente sanguíneo y que también puede provocar obstrucciones. El ejemplo que más causa una embolia grasa son fracturas también, ¿verdad? Fracturas, como dice acá, fracturas de huesos grandes, de hueso importante, como también el fémur, entonces es también propenso para formar embolias grasas. Otro ejemplo también está las quemaduras, que también provocan embolia grasa en el paciente, ¿verdad? Entonces son otros ejemplos que pueden provocar una embolia grasa en el paciente. Esto sería la imagen, esto serían las grasas a nivel arterial, que puede también provocar obstrucciones, ¿verdad? Y por último, y menos común de todos, es la embolia amniótica. Este será un caso muy extremo que puede suceder una embolia amniótica. Esto nada más va a suceder en las mujeres que están en el trabajo de parto. En el trabajo de parto, exclusivamente normales. Porque para que se genere esto tiene que haber una contracción anormal de esa mujer. Esa contracción va a provocar una apertura del seno venoso y de ahí va a pasar el líquido hacia el torrente sanguíneo de la mujer. Pero un caso muy raro que suceda, ¿verdad? Una complicación durante el parto de la mujer que puede generar una embolia amniótica. De esta manera, el líquido de la
pasan torrente sanguíneo en la mujer y es sumamente grave. Generalmente las mujeres que sufren una embolia amniótica llegan a la muerte, ¿verdad? Es prácticamente irreversible, rápido, provoca toda esta sintomatología en las mujeres. Como dice, hay una muerte súbita en las mujeres. Provoca disnea, cianosis, hipotensión, shock, convulsión, coma. Entonces, prácticamente todos sus síntomas son irreversibles para nosotros. Pero es muy raro, por suerte es muy raro esta patología, ¿verdad? Y también, hoy en día, la mayoría de las mujeres ya no entran en tener partos normales. Una vez que el médico ve que esa mujer puede tener complicaciones de este tipo, ya no hacen parto normal, sino directamente hacen parto por cesárea, entonces difícilmente pueda hacer este tipo de embolia, ¿verdad? Então, geralmente é parto normal. Normal, porque el mecanismo es que por las contracciones anormales exageradas es lo que hace que ese líquido pase al torrente sanguíneo de la mujer. Entonces, solamente en esos casos. Si es por cesárea, esto no sucede. Y esta sería una imagen de un líquido amniótico a nivel del torrente sanguíneo de la mujer que se va a encontrar, ¿verdad? Y estos serían los trastornos circulatorios, ¿verdad? Doutor, então é por causa das contrações que acontece ali que vai acontecer Que essa. hace, como dice acá, apertura del seno venoso. Ahí pasa, de ahí pasa el torrente sanguíneo de la mujer y es extremadamente grave, ¿verdad? Grave es gravísimo. ¿Qué hora es? Ai, meu Deus! Mas é raro, né? É raro, né? Não é patológico, mas eu falo assim, só que é um caso mais raro de acontecer. Muito raro. Gente, então não é. La lista ya está en Já está? Já pode ir? Pode ir. Tchau. Ninguém vai vir, gente. Todo mundo vai. Se alguém deixar, dá um cacete. Olha esse Christian.